Ahora que hemos celebrado los 800 años de nuestro caminar como orden de predicadores en la Iglesia, es conveniente recordar que puesto que el rosario es camino para contemplar los misterios de Cristo y escuela para formar la vida evangélica, debe ser considerado como modo de predicación conforme a la orden en el cual se expone la doctrina de la fe a la luz de la participación de la bienaventurada Virgen María en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Estos temas que están ahí presentados, compendio del caminar de las cofradías del Santo Rosario en México, en 5 apartados que quise ir asociando como los pueden contemplar ahí: antecedentes históricos, un primer paso, proceso histórico de salvación lo llamo. En un segundo momento veremos la conversión espiritual referida a ese misterio de gozo. Así, un misterio de luz nos va a exponer el quehacer cotidiano, y en cuarto lugar, el anochecer y amanecer de esperanza, misterios difíciles que se experimentaron, para concluir con el gran misterio glorioso. Y así nos adentramos entonces en ese primer paso: antecedentes históricos. Los hechos históricos nos favorecen para tener presente que la historia de la salvación es la gran verdad revelada por el Espíritu Santo, verdad que nos ha hecho libres, y por eso nuestra gratitud a Dios por su acción vivificadora en estas tierras de México. Porque, como nos enseñaron nuestros obispos de la Conferencia de Puebla, el Espíritu que llenó el orbe de la tierra abarcó también lo que había de bueno en las culturas precolombianas. Él mismo las ayudó a recibir el Evangelio. Él sigue hoy suscitando anhelos de salvación liberadora en nuestro pueblo. Aún nuestra persona vibra, por ejemplo, al escuchar la historia y sus testigos que nos hablan en aquel proceso de canonización de nuestro Padre Santo Domingo, por el ¿qué será de las almas en peligro? La primera hazaña misionera de la que tenemos noticia fue la de convertir al posadero de Toulouse, quien estaba en la herejía durante aquel paso que tuvo Domingo de Guzmán con el obispo don Diego de Osma en el año 1203. El primer testimonio explícito del deseo de Santo Domingo de partir a convertir paganos lo tenemos ya en el 1121, cuando acordó con un joven clérigo que conoció en Roma, Guillermo de Monferrato, que cuando terminara de organizar su orden en un par de años, irían ambos al norte juntos para convertir paganos. Dios escuchó los ruegos de Santo Domingo, y si él no pudo llevar a cabo la misión de predicar la buena nueva personalmente, sí lo hicieron sus hijos. Fray Jesús H. Álvarez nos relata amenamente que después de que pasó la guerra, Hernán Cortés quiso también la paz. Por eso pidió frailes. Los franciscanos vinieron pronto, los dominicos no llegaron hasta el año 1526, y con tan mala suerte que la primera expedición, que constaba de 12 frailes, se quedó reducida a 4. 4 murieron al pisar estas tierras, 3 regresaron a España, 2 de los 3 murieron durante la travesía, y solo el padre Ortiz, jefe de aquella expedición, tornó a España en busca de más misioneros. Ya fue hasta el año 1528 cuando llega la segunda expedición. Así, todos reunidos como cofrates, de inmediato acordaron el plan a realizar. Habían venido a trabajar en pro de los naturales y era necesario entregarse a la obra con prontitud y con empeño. Fray Domingo de Betanzos fue a Guatemala, Fray Gonzalo Lucero a Oaxaca,
el padre Domingo de Santa María abre caminos y levanta templos y escuelas agrícolas en la Mixteca. El padre Bartolomé de las Casas abre brecha en Chiapas y se encamina hasta Guatemala, etc. Segundo paso, conversión espiritual. Por fin la paz reina en el imperio azteca y en los otros reinos más o menos vecinos. Ya no humean los altares de los dioses, los teocales han sido derrumbados, Moctezuma ya no existe ni Cuauhtémoc, los dioses de piedras, los rostros infernales han caído de sus nichos. La espada ha hecho un alto y comienza la cruz su caminar de paz. Y vencedores y vencidos, apretujados en torno al santo madero, oyen la voz del que pende del leño: amaos. Y se mezclan las sangres y se unen las almas, y junto lo blanco y lo negro crean en la tierra una patria y en el cielo muchos santos. Los misioneros hicieron su tarea. Robert Richard comenta que para fundar la iglesia en un país de infieles, para dar nacimiento a una nueva cristiandad, no fue suficiente aprender las lenguas indígenas, bautizar a los moradores, enseñarles el catecismo, predicarles la doctrina cristiana y administrarles los sacramentos. De ello se percataron bien los evangelizadores y estimaron necesario imponer la autoridad de su palabra con la abnegación, pobreza y austeridad de sus vidas. Ya los obligaba desde luego el compromiso de sus votos religiosos, pero además, al estar entre los indígenas, se dieron cuenta de que esos votos los forzaban a mayor celo y más acrisolada observancia. Por ejemplo, Fray Gonzalo Lucero, pobre en su vestido y calzado y en el enderezo de su celda, porque traía su cuidado en el alma. Fray Julián Garcés, el primer obispo del continente, envía a Fray Bernardino Minaya a Roma con una carta suya y con un documento de los frailes dominicos. En ambos escritos se defiende la racionalidad de los indígenas. Paulo III, el Papa, y por tesón y esfuerzo de los dominicos, lanza esa gran bula Sublimis Deus, la gran carta de liberación de los indígenas, mensaje fechado aquel día 10 de junio del año 1537. El Papa declaró a los indígenas capaces de sacramentos, por consiguiente aptos de evangelización, que es tanto como decir de civilización. Y así avanzamos en ese caminar de la historia, el anochecer y amanecer de esperanza. La Revolución Mexicana de la Reforma se inicia el 1 de marzo de 1854 con la proclamación del Plan de Ayutla, que desconocía a Santa Ana, y la primera mártir había de ser la Iglesia. En estos momentos, la Iglesia ya no era aquella de los siglos XVI y XVII, semillero de santos y grandes evangelizadores. El encargado de aplicar las leyes de reforma, don Benito Juárez, sin embargo, tan fuertes eran estas que no se atrevió a darles un cumplimiento tan exacto. Así entonces, los dominicos, que tenían su presencia ya en 4 grandes provincias: Santiago de México, San Hipólito, mártir de Oaxaca, San Vicente de Chiapas y de Puebla, de la noche a la mañana quedaron reducidas los noviciados, fueron desapareciendo los conventos grandes también. Solo quedaron algunas parroquias y en ellas algunos frailes que, en comunión con unas cuantas monjas, siguieron la ardua labor de continuar así en el silencio de la noche, con el rosario en la mano, sosteniendo aquella antorcha que aún una llama daba la esperanza, para esperar así el amanecer en aquellas benditas tierras.
Pasaron los años y aquellas cofradías que dieron origen a muchas instancias que hasta la actualidad son altruistas y son las que siguen manteniendo en épocas difíciles este caminar, ya que eran dos tipos de cofradías las que se instituyeron y seguían fieles, firmes con aquella llama ardiente. Las cofradías que se dedicaban sobre todo a componer, a reavivar y a construir grandes monumentos, así como al cuidado de aquellos santos en torno a los que se congregaban para motivar su fe en aquellas lejanas tierras. Las otras cofradías de devoción solo para rezar y sobre todo para cumplir con aquella invitación de dar santa sepultura a aquellos grandes misioneros que habían dejado todo y iban a dejar sus cuerpos en aquellas benditas tierras. Así pasaron los años y, omitiendo tristes circunstancias de la historia, encontramos un apunte que es un eslabón del 6 de abril de 1896. Los frailes de la provincia de España que vinieron a restaurar la orden reorganizan aquellas cofradías que seguían vivas como pequeñas brasas necesitadas de un nuevo aire. Y el 12 de diciembre del mismo año impusieron los primeros distintivos a aquella cofradía del Rosario Perpetuo. Les recordaron las 15 promesas que en ellos habían vivido en aquel momento difícil y además que seguían participando de todas las oraciones y buenas obras que realizarían todos los demás cofrades en el mundo, amén de los bienes espirituales de la Orden de Santo Domingo de Guzmán, así como los sufragios del centro donde se habían inscrito. Y motivados nuevamente se reavivan aquellos rosarios de Aurora y hasta la fecha se siguen llevando a cabo en diferentes entidades, rosarios vivientes, congresos del Rosario. En fin, que el caminar de este mundo de historias nos lleva a ver que nuestra vida es un gran rosario con esos misterios de gozo, con esas experiencias de luz y con otras vivencias de dolor que van trascendiendo. Y así, a pasos agigantados, en quijotesca aventura, los años que nos separan de aquellos padres nos recuerdan la historia. Y por eso, ¿cómo no ser agradecidos con esta, ya que nos recuerda el pasado, para vivir este presente lleno de luz y prever un futuro? Por eso seamos agradecidos con la historia que nos recuerda que desde 1538 hasta nuestros días muchas personas han encontrado en las cofradías del Santo Rosario la respuesta a sus inquietudes, no solo espirituales, sino también materiales. Ello debido a que fueron conscientes de que ser socios de una cofradía es, en verdad, ser hermanos de el hermano, de el Hijo de ella, de la bienaventurada Virgen María. Ello los motivó a permanecer como cofrades, unidos por el rosario, aún en la noche de la historia, sabiendo que donde dos o más se reúnen en nombre de Jesús, ahí está el presente. El cofrade entonces forma una comunidad en torno a Cristo para con Él orar al Padre. La propagación de la devoción del rosario, protagonizada por la predicación de los hijos de Santo Domingo en el Nuevo Mundo, no puede ser considerada como fruto de generación espontánea. La vida espiritual y predicación de los frailes dominicos brilla con destello propio del amor y devoción de la Virgen, no solo como piedad personal, sino como medio e instrumento de evangelización. Y en este clima mariano es donde conviene colocar la formación y el rezo de lo que ha quedado consagrado como Rosario de María, pero que fue predicado por otras formas literarias como himnos, gozos, endechas y la más popular, el Salterio de la Virgen. O como dijera uno de los últimos santos de nuestra querida familia dominicana, aquel fraile Francisco Colli Guitar: oh Rosario,
Tú eres un libro breve, sí, pero que enseña lo más santo y lo más sagrado de nuestra religión. Tú eres una arca que oculta un tesoro riquísimo, digno de que todos los hombres lo busquen con gran ansia. Tú eres un regalo del cielo que nos descubre los elementos de la religión, los principios, los motivos y la práctica de todas las virtudes. Tú nos introduces, oh Rosario bendito, a la fe, alientas nuestra esperanza y nos enciendes en caridad y amor hacia aquel Dios que tanto se dignó hacer y padecer por nosotros. Consciente de esto, los cofrades y otros movimientos que promueven este medio de oración, por eso es que hasta nuestros días siguen entonando: Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo, que lo hace